días a todos. En primer lugar también agradecer especialmente a Maribel, Monchu, que me hayan invitado a participar en esta actividad. Es la primera vez que participo en estas actividades de la Semana de la Ciencia y la Innovación, y yo creo que es importante, como decía la decana, que como facultad nos impliquemos en estas actividades de transferencia del conocimiento al conjunto de la población, aunque aquí ahora mayoritariamente son alumnos y profesores universitarios. Luego, cuando ven estos vídeos en YouTube, los cientos de miles de personas que vean estos vídeos, ¿no?, que serán miles y miles, pues podemos contribuir a esa... que esté tan ganas, seguro. Pues está bien terrible. Bueno, pues esperemos que podamos contribuir a esa transferencia del conocimiento. Yo me voy a centrar, después de esto, es como el Víctor y Sergio me lo han dejado a huevo, podríamos decir, una vez con la parte de esa introducción histórica. Yo voy a avanzar más rápido en esa introducción histórica para centrarme más en la importancia de lo que es la vacuna en el contexto actual. Bueno, y antes de empezar con el desarrollo de los contenidos, bueno, ya propiamente los contenidos, tenemos aquí pregunta de examen. Esto siempre os alerta un poquito, ¿no? Pregunta de examen, ¿cuáles han sido las dos intervenciones más eficaces en salud pública para combatir las enfermedades prevenibles y las tasas de mortalidad? Sobre todo los estudiantes. ¿Cuáles han sido, chicos? ¿Cuál? Una tiene que salir porque estamos hablando en un seminario ¿de qué? De vacunas, ¿no? La primera tiene que caer por su propio peso, ¿no? Tendrá que ser, pues efectivamente, tendrá que ser las vacunas, ¿no? ¿Y la segunda cuál pensáis? ¿Cuál pensáis que podría ser? La segunda. La segunda. Bueno, ahora tiene que ver... La segunda... Bueno, la segunda tiene que ver con la potabilización del agua. ¿De acuerdo? La potabilización del agua, pues que ha conseguido disminuir de manera muy notable el contagio de todas las enfermedades que se transmiten por el agua, como el cólera, el tifus, la disentería, que antes comentábamos. Bueno, pues han sido, como os digo, las dos medidas más importantes que han contribuido a nivel de salud pública a disminuir las tasas de enfermedades infecciosas y la mortalidad que producen estas enfermedades. ¿Qué son las vacunas? En esto no me voy a entretener, como digo, no para vosotros, que todos los conocéis, pero sí para esos miles y miles de personas que lo vean, ¿no? Miles y miles que lo vean a posteriori, ¿no? Bueno, ¿qué son las vacunas? Bueno, pues son esos productos biológicos que una vez dentro del organismo son capaces de producir una serie de anticuerpos que van a permitir, cuando en un futuro el individuo esté en contacto con esos microorganismos, que no desarrollen la enfermedad, ¿de acuerdo? Contribuyen al desarrollo de esos anticuerpos que van a hacer que en un futuro esas personas desarrollen las distintas enfermedades. Como decía, no me voy a entretener mucho en esta parte de la evolución del desarrollo histórico, pero bueno, algunos puntos, hitos muy importantes sería, pues en primer lugar, lo que ya se ha comentado, en 1796, Jenner, que se le considera el inventor de la primera vacuna, la vacuna de la viruela, que, como ya decía Víctor, él se dio cuenta que las ordeñadoras pues desarrollaban esa viruela de las vacas, pero que luego no, cuando venían las epidemias de la viruela humana, pues apenas tenían ningún tipo de sintomatología, ¿no? Y a raíz de eso fue cuando, con ese suero de las pústulas de las vacas, pues vacunó a ese primer niño de 8 años, ya él mismo, comentaba, y él mismo se inoculó también, primero al niño, por si acaso, vio que era el niño, primero no bien, ¿no? Y luego al mismo también, un par de meses después se inoculó el mismo y bueno, ninguno de los dos desarrollaron la enfermedad. Bueno, a raíz de eso, pues tenemos la expedición de Balmis y Zendal, que ya nos ha contado también Víctor. Y a partir de ese momento, bueno, pues en 1885, Pasteur con la vacuna de la rabia, que muchas veces se considera como el precursor de las vacunas, pero bueno, se olvida que Jenner fue el que se considera el primer inventor de la vacuna. Coincidiendo en el tiempo, Ferran, que es un médico español, también fue el primero en desarrollar una vacuna bacteriana, concretamente contra el cólera. A partir de los años, años 1910-1920 se empiezan a desarrollar vacunas contra difteria, un poquito más tarde contra el tétano, se empiezan a hacerse pruebas de la vacuna de la tuberculosis en humanos. A mediados del siglo XX empieza la vacuna la vacuna Salk frente a la poliomielitis, un poquito más tarde la vacuna del sarampión en 1963.
En los años 1970 y 1980 empieza el desarrollo de vacunas como la varicela, el neumococo, meningococo, la hemófilus que comentábamos antes. Fijaros, en 1979, este es el documento donde se firma que se da por erradicada la OMS a nivel mundial. Sabéis que es la única enfermedad que está erradicada. Fíjate, hemos tardado prácticamente 200 años en erradicar una enfermedad. Hay otras, como luego veremos, que la polio, que están eliminadas de determinadas zonas, pero a nivel mundial la única que está erradicada es la viruela. Bueno, hay otra que es, pero es a nivel, la peste bovina, a nivel animal, que también se considera erradicada, pero a nivel humano tan solo la viruela. A finales del siglo pasado tuvo mucho impulso las vacunas que se llevan a cabo, que se desarrollan a través de ingeniería genética, como puede ser la de la hepatitis B o el virus del papiloma humano. En 2002 se considera que se elimina la polio en Europa. En la actualidad está eliminada en Europa, en América, bueno, prácticamente a nivel mundial, salvo o lo comentaremos, en 2 países, en Pakistán y en Afganistán. Y bueno, en la actualidad está un poco también el reto, aparte de lo que nos ha surgido ahora, de intentar desarrollar con celeridad vacunas para determinados microorganismos, como puede ser en la actualidad el coronavirus, pues el desarrollar determinado tipo de vacunas terapéuticas frente a determinados tipos de cáncer, el tabaco, el Alzheimer, etc. Bueno, con este desarrollo que hemos tenido, esta evolución de las vacunas, en la actualidad contamos más o menos con vacunas para prevenir 30 enfermedades, aproximadamente 30 enfermedades. Bueno, pues aquí las tenéis, no me voy a entretener en cuáles son esas 30. ¿Cuál ha sido la implantación de programas de vacunación en España? Bueno, pues en España se empezó con la vacunación del virus de la vacuna de la polio oral aproximadamente en la década de los 60, en 1963 fue el primer programa de vacunación frente a esta vacuna de la polio oral. Un poquito más tarde se empezó también a vacunar frente a la triple bacteriana, difteria, tétanos y tosferina, a continuación el sarampión, y el primer calendario oficial de vacunación infantil se implantó en el año 1975. En 1975 teníamos este pequeño calendario que solamente tenía estas vacunas. La de la polio, la difteria, tétanos, tosferina, la de la viruela que se ponía a los 20 meses, la del sarampión a los 9 meses y la de la rubiola. La de la viruela estuvo muy poco tiempo vigente porque una vez que se consideró erradicada en 1979, pues en 1980 se quitó del calendario. Y luego enseguida también se sustituyó la del sarampión por la triple vírica, pero bueno, este fue el primer calendario. Bueno, desde este primer calendario, que como os digo incluía prácticamente 6 vacunas, pues pasamos al calendario vigente que tenemos en la actualidad, que está definido por el Consejo Interterritorial, que para el año 2020 pues incluye vacunas frente a 14 enfermedades. Y una vez que tenemos implantados los programas de vacunación, ¿cuál es el nivel de cumplimiento? ¿Cuáles son las coberturas que tenemos de vacunación en este calendario? Pues muy buenas. En España las coberturas de vacunación son excelentes en la primovacunación. Lo veis aquí, estos datos son los últimos sacados del Ministerio del año 2018. Pues tenemos una cobertura de vacunación en primovacunación excelentes. En las primeras dosis de recuerdo, pues en general también muy buenas, aunque ya vemos que aquí, por ejemplo, en la triple vírica empieza a disminuir un poquito. Tenemos un 94,5%, que en principio podríamos seguir considerando que es una cobertura excelente. Pero no sé si algunos de los que habéis estado aquí habéis pasado por clase cuando veíamos la cobertura vacunal crítica y hablábamos de la alta contagiosidad que tenía el sarampión y la tosferina, que contagian. El número de reproducción neta estaba entre esos 15 y 18. Una persona sana contagiado de sarampión infecta a entre 15 y 18 personas sanas, con lo cual, para tener esa cobertura vacunal crítica, esa inmunidad de rebaño, tenemos que tener un 95%. Por eso, en cuanto bajamos de esa cobertura, empiezan a producirse brotes de sarampión. O sea que aunque nos parezcan que son elevadas, no lo son tanto. O por ejemplo aquí, el recuerdo de difteria, tétanos, tosferina, que tenemos una cobertura del 86%, que también podríamos considerar que es una cobertura elevada, pero con el tema de la tosferina nos pasa igual. Tiene un número de reproducción neto, muy alta contagiosidad. Contagia a una persona contagiada
pueden transmitir la enfermedad a entre 15 y 18 personas. Por eso, de vez en cuando se producen brotes de tosferina y por eso hemos tenido que empezar a vacunar a las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas para que transfieran anticuerpos durante los primeros meses al bebé y no se produzca el contagio por tosferina, que se estaba produciendo fallecimientos de bebés por esa baja, entre comillas. Fijaos que es muy elevada. Muy elevada, pero es que aunque sea tan elevada, no podemos bajar la guardia, por eso los nubarrones que lo vamos a contar para que no bajar en ningún momento la guardia. Luego vemos que según va incrementando la edad, va disminuyendo un poco la cobertura vacunal. Por ejemplo, la difteria tétanos es del 81%, el meningococo C del 87% o el virus del papiloma humano es del 79%. Esto se ha visto, por ejemplo, cuando se vacunaba a las niñas, se empezó a vacunar del virus del papiloma humano a los 14 años. Y ahí se vio que tenía una cobertura del 68% aproximadamente. Cuando se ha pasado a los 12 años, se ha incrementado la cobertura y, como digo, ahora tenemos una cobertura del 79,4%. ¿Por qué? Porque cuanto más niño eres, pues más dependes de las decisiones de tus padres. Y al final los padres en general suelen ser personas comprometidas con la salud de sus hijos y los llevan a vacunar, por eso la primera vacunación es excelente, las primeras dosis de refuerzo son excelentes, pero ya cuando empieza a depender más de esa etapa de la adolescencia, pues ya se nos van escapando más. Por eso, al adelantar la edad de la vacunación del virus del papiloma humano, pues hemos mejorado esta cobertura. ¿Y qué pasa cuando somos nosotros, cada uno de nosotros, los que tenemos que tomar la decisión, como es en el caso de la gripe? Pues que esto ya es un sin Dios, ¿no? Tremendo, ¿no? Aquí sabéis que tenemos que vacunar todos los años a las personas de riesgo, lo que se consideran grupos de riesgo de la gripe, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos los grupos de riesgo. ¿Y cuáles son las coberturas de vacunación de estos grupos de riesgo? Pues fijaros, en los mayores de 65 años, un 54%. Las embarazadas, que tendrían también que vacunarse independientemente del trimestre en el que se encuentren, que esto también hay ciertos bulos por ahí que corren, que dependiendo del trimestre hay que vacunarse, que tienen que vacunarse todas, se vacunan el 40%. Y lo nuestro ya, lo del personal sanitario ayer detrás, va, el 35% dándolo todo, ahí venga. Bueno, este año creo que esto no va a ser así, que se está vacunando mucha gente, pero bueno, ha tenido que venir el coronavirus para que tomemos conciencia de la importancia que nos vacunemos de la gripe. Es que es algo increíble, ¿no? Pues el 35% en el caso del personal sanitario. En fin. ¿Y qué beneficios está, constata la literatura que nos aporta estas tasas de vacunación, estas coberturas de vacunación, estos programas y planes de vacunación? Pues muchos, ¿no? Primero y más importante sería eso, el control de la enfermedad. Hemos conseguido erradicar la viruela, hemos eliminado la polio de determinadas zonas de Europa, de América, etc. Y, como luego veremos, ejerce un control de morbimortalidad sobre todas las enfermedades vacunables. Luego os voy a poner un ejemplo de cómo ha bajado la incidencia y la mortalidad de muchas de las enfermedades que se pueden vacunar. Reducción de la gravedad de la enfermedad, que se ha visto que en muchas ocasiones, aunque no logre disminuir completamente, evitar el contagio, pues las personas que han sido vacunadas lo que hace es que disminuye la sintomatología que presentan cuadros mucho más graves. Esto también está muy evidenciado. Disminución de la resistencia microbiana. ¿Esto por qué? Porque hace que no se utilicen tan mal los antibióticos. En primer lugar, eliminamos muchas enfermedades bacterianas que el tratamiento es con antibióticos. Eso ya, al vacunarles, eliminamos que desarrollen esas enfermedades bacterianas y que se tengan que vacunar. Y luego otras muchas víricas que en ocasiones se tratan con antibióticos cuando no deberían tratarse con antibióticos. Entonces también conseguimos, vacunando, eliminamos la presencia de esas enfermedades víricas que no tendrían que tener tratamiento con antibióticos en ningún caso, pero que al estar vacunados pues evitamos que se produzcan. Luego lo que ya comentamos antes, la protección de los no vacunados. En función de esa cobertura vacunal crítica, cuando llegamos a un determinado porcentaje de vacunación, se protege el conjunto de la población. ¿De acuerdo? Dependiendo de eso, lo que os digo, de ese número de reproducción neta y de esa cobertura vacunal, pues varía cuánto tenemos que estar vacunados. Por ejemplo, lo que decía, en el caso del sarampión o de la tosferina es el 95%. En el caso del coronavirus, se habla que probablemente que tiene un número de reproducción neta entre 2 y 3, pues tengamos que estar entre un 60 y un 70% para adquirir esa inmunidad de rebaño, porque es mucho menos contagiosa que el sarampión. Protección del paciente crónico. Pues ya sabéis que cuando un paciente con patología crónica desarrolla algunas de las enfermedades que se pueden prevenir, pues normalmente tienen muchas más complicaciones. Entonces es muy importante
vacunar a esos pacientes con patología crónica para ver que esas enfermedades que en otros pacientes sanos no tienen ninguna repercusión, pues en los pacientes crónicos tienen muchas complicaciones. Prevención de enfermedades relacionadas y determinados tipos de cáncer, por ejemplo, pues la vacuna del sarampión, que protege frente a la disentería, neumonía, o la vacuna de la hepatitis B, que protege frente al cáncer, o la vacuna del virus del papiloma humano, que sabéis que para que se desarrolle cáncer de cervix es necesario que esté presente el virus del papiloma humano, con lo cual si vacunamos frente al virus del papiloma humano es prácticamente imposible porque no podemos vacunar frente a todos los serotipos del virus, pero vamos a evitar el desarrollo del cáncer de cervix. Aporta además beneficios sociales, pues incrementa la equidad, la esperanza de vida en general de las poblaciones, la seguridad en los viajes, la protección contra el bioterrorismo, beneficios económicos, ganancia en productividad de los cuidados. Esto tiene que ver que si evitamos que la gente enferme, podemos dedicar esos recursos a atender otros procesos y otras situaciones y otros problemas de salud, ¿de acuerdo? Y promueven el crecimiento económico sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? Sin lugar a dudas, sobre todo en los países con menos recursos. Lo que os decía antes, ¿cuál ha sido el impacto en control de las enfermedades en España? Pues fijaros, por ejemplo, esto es en términos de incidencia, ¿de acuerdo? En términos de incidencia hemos pasado en la tosferina de 60.000 a 3.000, ¿de acuerdo? Una disminución del 94%. En el tétanos, pues del 87%. De la difteria, fijaros, de 25.000 a 1. De la poliomielitis, de 2.000 a 0. De sarampión, de 300.000 a 300, en fin, veis aquí un poco cuál ha sido los porcentajes de disminución. Esto es disminución de la incidencia. En los que tienen, estos que os digo, que son más contagiosas, las enfermedades que son más contagiosas y en las que tenemos que tener una cobertura vacunal crítica más elevada para tener esa inmunidad de rebaño, son las que siguen teniendo todavía unas incidencias algo más elevadas, ¿de acuerdo? Pero en el resto, veis que las tenemos, vamos, muy controladas, todas han pegado una disminución muy importante, pero estas especialmente. Esto en términos de incidencia, ¿de acuerdo? De cuánta gente se va contagiando. En términos de mortalidad, pues fijaros también, es que se ha disminuido, bueno, pues prácticamente a 0 en la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Es que esto, que no quiera verlo, pues es porque no quiere informarse, no quiere revisar los datos, no quiere ver las evidencias que tenemos. Esto en términos de control de la enfermedad, ¿de acuerdo? Aparte de los otros beneficios que estábamos viendo, esto centrándonos en el tema de control de la enfermedad, estos son los beneficios que nos aporta. Este impacto a nivel España tiene reflejo a nivel internacional, sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? Sin lugar a dudas. Esto es los datos de Estados Unidos, que muestran los mismos datos. Esto, por ejemplo, este gráfico que os muestro aquí, este mapa, es cómo ha variado. En 1988 estos eran todos los países donde era endémica la polio, es decir, que estaba circulando constantemente la polio. Pues fijaros, eso ha pasado en 1988, en la actualidad, en 2015, tan solo hay 2 países que son Pakistán y Afganistán, donde sigue circulando el virus libremente. Tremendo, ¿de acuerdo? Esto, fijaros, estos estadounidenses que son muy graciosos y enseguida hacen comparaciones de todo tipo. Dice, por ejemplo, en 1968, 150.000 personas se contagiaron por parotiditis, por paperas. En 2011 ha fallecido más gente por caerse de la cama que de las que se han contagiado por parotiditis. Bueno, modo de chascarrilla, ¿no? Que esto era así de gracioso. Sí. Igual con el tema del tétano, ¿no? Dice, en 2010 ha muerto más gente por un rayo que se han contagiado de tétano, ¿no? Bueno, en fin, que esto... Pero bueno, que son unos cachondetes, pero que es verdad, que dicen, bueno, fíjate, que en 1993 1.500 personas se contagiaron, es decir, que es verdad que se ha producido una disminución muy importante en el control de estas patologías infecciosas. ¿Y está todo hecho? Pues no, claramente no, claramente no. Todavía tenemos un amplio margen de mejora, sobre todo porque eso, tenemos aproximadamente, se habla de que hay unos 22 millones de niños que no están recibiendo las vacunas que tendrían que recibir. El 70% de estos niños se encuentran en estos países, ¿de acuerdo? En estos 12 países, pues India, Nigeria, Indonesia, son países que todavía no se están vacunando de manera adecuada y eso genera que todos los años fallecen 1,5 millones de niños por no vacunarse, que sigue siendo una cifra tremenda, ¿no? Hemos visto un poco la parte del impacto en salud, teniendo en cuenta
ese impacto en salud, ¿cuánto tenemos que invertir? Es decir, ¿cuál es la inversión económica que tenemos que hacer para conseguir ese control en salud, ese impacto en salud? Bueno, pues fijaros, tenemos que invertir 4 euros, aquí en España tenemos que invertir 4 euros por habitante. ¿Parece mucho? Parece mucho, ¿no? 4 euros por cada persona. El coste total de vacunar a una persona sana oscila entre 625 euros en el varón y 725 en las mujeres. Un poquito más alto en las mujeres por el tema del virus del papiloma humano, que solo se vacuna en chicas, y en el embarazo, que se pone la tosferina y la gripe. Pues por eso es un poquito más costoso en el caso de las mujeres. En una persona de riesgo, entre 1.000 y 1.800 euros, pero fijaros, el gasto en vacunación supone un 2% del gasto farmacéutico y un 0,25% del gasto sanitario total. Es decir, yo creo que, bueno, pues esto también es muy demostrado, ¿de acuerdo? Es muy eficiente. De hecho, se considera eso, que cada euro invertido en vacunas supone un ahorro de 5 euros en costes directos y 17 euros en costes indirectos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vacunar es una medida de prevención de muy bajo coste, teniendo en cuenta el impacto que tiene en salud, la disminución de mortalidad que produce y el ahorro de costes que supone, ¿de acuerdo? Es una medida de muy bajo coste. Bueno, ¿y qué nubarrones tenemos ahí sobre las vacunas? ¿Cuál pensáis? Antivacunas, efectivamente, ahí está. Los movimientos antivacunas es un nubarrón, pero bien gordo, pero bien gordo. Estos movimientos, ¿qué es lo que están generando? Pero ese incremento, ¿no?, al rechazo, a la reticencia de las vacunas. Se habla han hecho una definición, la OMS, de reticencia vacunal, entendido como esa demora en la aceptación del rechazo de vacunas seguras, pese a que las tengamos disponibles, ¿de acuerdo? Eso es la reticencia o el rechazo vacunal. Y tanto tanto ruido y tanto problemática está generando estos movimientos que la OMS ha considerado esta reticencia vacunal como una de las 10 principales amenazas para la salud, ¿de acuerdo? Es muy importante esto de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los factores que influyen en esta reticencia o rechazo vacunal? Pues la complacencia, primero lo relacionado con la percepción del riesgo de enfermedad, como en muchas ocasiones está disminuyendo estas enfermedades infecciosas transmisibles, la gente no conoce las consecuencias que pueden tener, con lo cual la percepción del riesgo ha disminuido mucho. El segundo caso es la accesibilidad a los servicios de vacunación. Cuanto más dificultades tienes de acceso, bien por proximidad o bien porque si hay que pagarlas, pues también disminuye, se incrementa ese rechazo a las vacunas. Y por último, la confianza en la seguridad y la eficacia de las vacunas y en general en el sistema de salud. ¿Y qué está pasando en la actualidad? Bueno, pues que se está produciendo una disminución de la confianza en esa seguridad y en esa efectividad de las vacunas, no solo por parte de la población general, sino también por parte de cierto porcentaje de profesionales sanitarios. Y eso es muy importante porque los profesionales sanitarios jugamos un papel crucial en los programas de vacunación, y las enfermeras especialmente. ¿De acuerdo? El papel que desempeñamos las enfermeras es crucial en toda indicación, administración y concienciación de los padres y de nuestros pacientes de que se tienen que vacunar. ¿De acuerdo? Esto es muy preocupante, el que haya ciertos profesionales que duden de la seguridad o de la efectividad de las vacunas. ¿Qué riesgos está generando este movimiento antivacunas? Bueno, pues que se estén dejando de vacunar ciertas personas y que disminuya la cobertura vacunal. Al disminuir la cobertura vacunal, pues lo que se produce es el riesgo de que se puedan producir brotes epidémicos. De hecho, por ejemplo, en Italia y en Francia han tenido que poner la vacunación obligatoria de determinado tipo de vacunas para que no disminuya esa cobertura vacunal. Sobre todo, uno de los principales problemas es el sarampión. Por eso que decía, porque tenemos que estar vacunados el 95% para tener inmunidad de rebaño. ¿Qué pasó en Italia y en Francia? Pues que dejaron de vacunarse, bajaron a una cobertura no muy baja, estaban en el 85, 87%, pero claro, ya brotes. Y aquí nos pasa igual, me refiero, en cuanto bajamos de ese brote de sarampión, brote de tosferina, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en España, que, bueno, afortunadamente no está muy extendido este movimiento antivacunas, pero tenemos que ser muy cautelosos y como profesionales sanitarios estar muy vigilantes. ¿Qué otros nubarrones a nivel general tenemos encima de las vacunas? Pues en el momento actual, pues la COVID, ¿no? Esto también está generando, es un problema muy importante y, bueno, pues hay muchos titulares que están evidenciando, pues tanto a nivel de la OMS, UNICEF,
el que se están dejando de llevar a cabo campañas de vacunación a nivel internacional, sobre todo de polio y sarampión, que puede tener mucho impacto en salud. Es muy importante que no cesen estas campañas, que no pongamos solo el foco en el tema del coronavirus y que se siga atendiendo y poniendo el foco a este tipo de campañas, ¿de acuerdo? Eso a nivel internacional. ¿Y aquí en España qué ha pasado? ¿Qué impacto está teniendo la campaña, el problema de la pandemia del coronavirus? Bueno, pues está pasando que hay padres que, debido al miedo a acudir al centro de salud, están posponiendo los controles del programa del niño sano y están dejando de ir a ponerse las vacunas. Se ha publicado recientemente un artículo en el que se comenta que la cobertura vacunal ha podido descender entre el 5 y el 60% dependiendo de las vacunas en las distintas comunidades. Que la disminución es más manifiesta en aquellas vacunas que no están incluidas dentro del calendario vacunal, como puede ser el rotavirus o el meningococo C. Que también a mayor edad, mayor disminución, porque también las personas mayores tienen en muchas ocasiones más miedo a salir de sus domicilios. Por ejemplo, la vacunación del tétanos difteria en Valencia, bueno, pues en mayores de 65 años había disminuido hasta el 67,5%. ¿Qué se ve también y que acaban concluyendo estos autores? Que si se mantiene esta disminución de las coberturas a lo largo del tiempo, entraríamos en el riesgo de que se pudieran producir brotes epidémicos, ¿de acuerdo? Con lo cual insisten en que hay que recuperar esas coberturas vacunales lo antes posible. Y para recuperar estas coberturas vacunales, ¿qué nos dicen que tenemos que hacer? Bueno, pues dicen que las autoridades sanitarias tienen que encargarse de cuantificar el número de personas que no han recibido las dosis que le corresponderían, especialmente en los menores de 15 años, las personas de especial riesgo y las embarazadas. Localizar a esos usuarios que no han recibido las vacunas, darle un listado a los profesionales de los centros de salud, especialmente tiene que recaer básicamente son las enfermeras, que son las que gestionamos y coordinamos todos los programas de vacunación, y llevar a cabo esa llamada de captación activa para que acudan a ponerse lo antes posible esas vacunas, ¿de acuerdo? E informar a la población, también campañas en los medios de comunicación que tienen que recuperar esas vacunas lo antes posible, ¿de acuerdo? No que se nos queden en el olvido. Bueno, ya para finalizar y para quitar esos nubarrones que se amenazaban por las vacunas, simplemente la importancia de que el conjunto de la población tomemos constancia y mayor conciencia de lo que han supuesto y suponen en la actualidad las vacunas, y que no deja de ser otra cosa que es eso, uno de los pilares fundamentales de la prevención, y que sigue siendo la mejor o una de las mejores maneras de poder mantener a la población sana, además asegurando la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, porque tiene, como decíamos, un impacto económico también muy importante. Pues poco más, muchas gracias, espero haberme ajustado al tiempo, María.